todos y a todas un día más a Las Voces sin Conocer, un proyecto de podcast dirigido por unos chavales de Madrid en el que buscamos entretenernos y pasárnoslo bien. Hoy tenemos otra entrevista muy buena con una persona que nos tiene mucho que contar, pero no le voy a presentar yo, sino que se va a presentar él. Bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes. A ver, buenas será cuando salga la entrevista, porque Claro, esto si sale bien. si sale bien. Bueno, vamos a ver. Igual decides bueno, en fin, tú verás. Bueno, mi nombre es Julio Fernández y soy, a ver, no soy tantas cosas, pero en realidad, a ver, soy padre de familia. Tengo 7 hijos. ¿Tú conoces alguno? Eh, Tengo 7 hijos y vivo en Navalcarnero, ¿vale? Y soy de profesión, mejor dicho, de estudios, de titulación, soy ingeniero aeronáutico, ¿vale? Correcto. Bien, entonces soy ingeniero aeronáutico, también después de estudiar la carrera, bueno, antes la carrera de ingeniero aeronáutico tenía la posibilidad de hacer una parte de 3 cursos, porque no terminan nunca de ser 3 años, pero son 3 cursos que son ingeniero técnico aeronáutico, ¿vale? Entonces yo hice ingeniero técnico aeronáutico, me especialicé en motores, en aeromotores, y luego hice un curso puente y terminé haciendo ingeniero superior, ¿vale? Vale. Era lo que antes podríamos decir que era el equivalente al grado y al máster ahora, ¿no? En una carrera técnica como una ingeniería, ¿vale? Y bueno, para que la gente que no lo sepa, que oirá ingeniero aeronáutico y se volverá loca, ¿podrías así decir un poco con tus palabras de qué va? Aunque bueno, no es complicado, pero... Bueno, ahora creo que se llama ingeniero aeroespacial, ¿vale? Porque también está metido todo lo que tenga que ver con el espacio. Me imagino que satélites, vehículos espaciales, Sí, todo etcétera. eso. Cuando yo empecé la carrera era ingeniero aeronáutico, ¿vale? Y tenía que ver con los aviones y todo lo que hay alrededor de los aviones, ¿vale? En concreto se estudiaban varias especialidades, entonces pues había navegación aérea, había aeropuertos, había motores y había aeroestructuras, ¿vale? O aeronaves, que era la especialidad que más gente cogía, ¿vale? Luego en técnicos también había otra de armamento, materiales y armamento, ¿vale? ¿Eso también tiene que ver con misiles y cosas de esas? Sí, Sí, ¿no? sí, claro que sí, ¿vale? Bueno, nada, y entonces, a ver, contando más cosas así más cosas mías. Bueno, yo acabo la carrera, yo acabo la ingeniería superior, y cuando acabo la ingeniería superior pues no hay trabajo. No hay trabajo en aeronáutica, porque el trabajo en aeronáutica estaba muy... Demandado. no demandado. Al contrario, no había demanda porque no había grandes proyectos, ¿vale? Entonces yo empecé a trabajar en una empresa de ascensores, en una empresa de ascensores que es Otis. Lo que pasa es que aquí en España es Zardoya Otis, ¿vale? Vale. Y empecé ahí y estuve ahí trabajando durante, pues qué sé yo, durante 1 año y medio, ¿no? Prácticamente labores más de un ingeniero industrial que de un ingeniero aeronáutico. ¿Arreglando y como técnico o montando? Bueno, era más bien un centro de investigación y desarrollo Vale. de máquinas de... Es que en ascensores, en Otis concretamente, en ascensores, los ingenieros españoles tienen muy buena reputación, o por lo menos la tenían en torno al año 90 y tantos, 99, ¿no? Y entonces, pues aquí había un centro de investigación y desarrollo de máquinas de ascensor, ¿vale? Entonces, pues mi labor consistía en ser project manager, o sea, jefe de proyecto jefe de proyecto de desarrollo de máquinas de ascensor, ¿vale? Vale. Es una cosa bastante chula, a pesar de que el ascensor no es un avión, ¿vale? No tiene motores. No tiene los mismos motores. No es lo mismo, no es lo mismo. Es un sistema más sencillo, pero es un sistema muy bonito, Bueno, entonces en el año 2001 entré en Airbus porque había un gran proyecto. Airbus llevaba aproximadamente 10 años
antes del 2000, llevaba aproximadamente unos 10 años sin que entrara nadie, ¿vale? Sin que contrataran a nadie, porque no había grandes proyectos. Había una gran crisis en el sector, ¿vale? Porque no se vendían aviones ni militares ni comerciales ni civiles, ¿vale? Y los que había eran los proyectos anteriores, ¿no? Tampoco había un boom de los viajes del turismo y los viajes por avión, ¿vale? Y en el año 2001 surge la posibilidad de ir a Airbus porque empieza un gran proyecto. El gran proyecto es el A380, ¿vale? Superproyecto ahí. Es un superproyecto, ¿vale? Entonces, pues ahí abrieron la puerta a contratar a muchísimos ingenieros, ¿vale? Eso, ¿el proyecto iba de un avión, un nuevo tipo de avión o...? A ver, el proyecto era el A380. Es un avión que se ha dejado de fabricar, pero es un proyecto de avión. Es un avión que tiene 4 motores y 2 pisos, ¿vale? Tiene 4 motores, 2 pisos. Fundamentalmente era un avión para unos 500 y pico pasajeros. Sí, para pasajeros. Incluso si el avión fuera solo en turista, o sea, todos los pasajeros, no hubiera clase business ni clase, cosa que es muy raro en aviones tan grandes, pero si no hubiera, pues llegarían incluso a ser, pues qué sé yo, 800. Yo he visto configuraciones de cabina de 800 pasajeros. Es decir, es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues yo empecé en ese proyecto, ¿vale? Empecé en ese proyecto, empecé a trabajar en la parte de diseño eléctrico, en la parte de diseño eléctrico del avión, y trabajé como ingeniero de diseño, ¿vale? Ahí trabajé como ingeniero de diseño, ¿eh? Bueno, el trabajo de ingeniero de diseño, pues es un trabajo bonito. Lo que pasa es que es un trabajo que es un trabajo que puede resultar muy teórico, ¿vale? O sea, eso es teoría, es dibujos y práctica, o sea, no tiene nada que ver con... Haces cálculos, claro. Recoges los... Por decirlo de alguna manera, un avión cuando se empieza a diseñar parte de un concepto, ¿vale? Y en el concepto lo que te dicen es el número de pasajeros, qué autonomía, la carga que quieres llevar. Cuando digo autonomía quiero decir el número de kilómetros, millas que haces sin repostar, ¿vale? Y digamos haces un diseño de concepto, ¿vale? Y lo que hace el ingeniero de diseño es coger ese concepto, ¿vale? Y traducirlo en cosas reales, ¿vale? En algo que ya se puede montar, ¿vale? Para eso lo que hace es que calcula, ¿vale? Dibuja, va al laboratorio y prueba, ¿vale? Y una vez que tiene todo probado y ve que lo que ha diseñado funciona como tiene que funcionar, ¿vale? Entonces ya empiezan los ensayos en el avión, ¿vale? Vale. Un desarrollo de un avión es una cosa muy larga. Sí, ¿vale? Un millón de cosas. Cuando tú desarrollas un coche, un modelo nuevo de coche, ¿vale? Un desarrollo nuevo de coche, pongamos que es del orden de 1 año y pico, 2 años, es decir, una marca, desde que decide qué coche quiere fabricar, hasta que ya lo tiene en la calle, ¿vale? Pasan 2 años, ¿vale? Una empresa que quiere hacer un avión, ¿vale? Pasan 10 años aproximadamente, ¿vale? Sí. O sea, otro orden de magnitud, ¿vale? Igual que el número de pasajeros, de pasajeros varía bastante, o sea, que tengo un avión, dices, pues, bueno, ¿cuántos pasajeros lleva un coche? 4, ¿vale? 4 así, más o menos. Bueno, pues un avión, estamos hablando de una 319 a 320 que te lleva 120 pasajeros, ¿vale? Eso cuando hablo de un poco el mundo Airbus de antes, sí. ¿No? Y bueno, pues esto, ¿no? Que el número de pasajeros, decíamos, ¿no? El orden de magnitud es completamente diferente, ¿vale? Por eso los desarrollos tienen que tardar tanto, por eso, en fin, tantas cosas asociadas a la aeronáutica, ¿eh? Vale, pues perfecto.
Y bueno, tenía aquí una pregunta preparada, que esta me la dijo mi padre, me pareció súper buena. Y es que ahora con todo lo que estamos, pues del calentamiento global, toda la contaminación que hay, pues evidentemente hay un papel importante en todo lo que sea movilidad. Aparte de los coches, evidentemente tu especialidad, los aviones, que con el queroseno contaminan bastante. Pues no sé qué futuro tú ves o sabes qué futuro van a tener, por ejemplo, los motores o el combustible que van a usar. Yo qué sé, si van a haber ahora motores eléctricos o se va a cambiar un combustible a uno menos contaminante o si va a seguir igual. No se tiene nada planteado. Sí, la idea del avión, o sea, ahora, claro, en aeronáutica yo creo que no se habla tanto de calentamiento global y de sostenibilidad desde el punto de vista de calentamiento global. Igual si hablo demasiado en lenguaje de negocios, Sí, me dices baja un poquito. nada, No, tranquilo, por ahora bien. por ahora bien, ¿no? Sí. Vale, venga. Entonces, en términos de sostenibilidad y de calentamiento global y de contaminación se habla, ¿vale? Claro. Porque es un tema del que todo el mundo habla y nuestra empresa Claro. y la empresa y el mundo de la aviación no es ajeno a eso, ¿vale? Vale. Entonces se habla de eso. Bien. Eh, pero yo creo que es más importante el tema de la descarbonización, ¿vale? Vale. A Es ver, decir, explícalo un poco, yo no a tengo ver, ni la idea. descarbonización es que no somos sostenibles en términos de carbono, de consumo de carbono, ¿vale? Esto me lo explicó un Vale. amigo, o sea, tampoco te creas tú que es que yo lo he estudiado, ¿vale? Vale. Pero creo que es un término más acertado, que el término de la contaminación, ¿vale? Vale. Es decir, entonces, el carbono, ¿qué cosas están hechas de carbono? Está hecha el petróleo, por ejemplo, Sí. ¿vale? Entonces, nosotros es verdad que emitimos CO2, que es un gas que provoca efecto invernadero. Es Correcto. cierto. Sí. Pero el gas que más efecto invernadero provoca es el vapor de agua. La contribución del CO2 al calentamiento global comparada con el vapor de agua es pequeñísima. Nula. Casi Es, nula. es casi nula. Entonces, ¿dónde está lo crítico aquí? Que se nos agoten los recursos, ¿vale? Vale. Y no sepamos cuántos recursos tenemos ni para cuándo. Tampoco que nos creamos lo que nos diga cualquiera, ¿no? Sí, O sea, porque hay que bueno, tener... yo por ejemplo lo que oigo siempre es que tenemos que dejar de contaminar tanto CO2, tanto carbono, que es Sí, lo que produce, pero el sí, vapor de sí, agua no tenía ni idea. sí, O sea, me sí, he sí. enterado ahora. Vale, pero el vapor de agua es una cosa natural. Quiero decir Sí, que lo sí, produce el propio, que lo produce la propia atmósfera, ¿no? sí. Vale. Entonces, ¿a dónde quería ir a parar? A donde quiero ir a parar es a que eh, donde parece que nos la jugamos, digo parece que nos la jugamos, es que eh, como industria, como humanidad, como tal, es en el tema de dejar de consumir carbono, dejar de quemar carbono. Es decir, las tasas de quemado de carbono que llevamos, o sea, Sí, de consumir cualquier cosa que tenga carbono y no lo reponemos digamos, cantidad. en la misma cantidad, eso es lo que puede llegar a ser preocupante. Por eso el uso de combustibles fósiles, ¿vale? Es una cosa que hay que intentar consumir lo Sí, menos posible, controlarlo y... controlarlo y consumir lo menos posible. Entonces, ¿qué se está haciendo en aviación? En aviación se está intentando, lo primero, que los aviones consuman menos, ¿vale? Vale. Eso se hace mediante eh, diseño aerodinámico, Sí, ¿vale? ¿Vale? Las alas, los, sí, el los, cuerpo, los todo. sables de las alas, todo eso, o sea, cualquier cosa que mejore, que baje, que reduzca la resistencia aerodinámica de un avión, es una cosa que mejora el La- consumo, claro. que mejora el consumo, ¿vale? Vale. Si tú con aerodinámica mejoras el consumo, haces que los motores
puedan ser un poquito más pequeños, ¿vale? Y por lo tanto Consuman menos. consuman menos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces eso es, digamos, la inversión un poco directa o la evolución directa que se, Sí. que se ve en este mundo, ¿no? En el También mundo de la si aeronáutica. consumen menos, tienes que pagar menos, evidentemente. Efectivamente. Entonces, eso es muy fácil de vender, porque las aerolíneas, ¿qué es lo que quieren? Pues que cada que vez claro, lo los que les, pasajeros vayan a ellos. eso es, el coste de un asiento, lo que cuesta que un pasajero viaje, Sea más ¿vale? barato. sea más barato. Efectivamente. Entonces eso a las compañías les interesa. Por eso Airbus y Boeing compiten en un mercado de pasajeros, ¿vale? Donde un papel, digamos, una cualidad fundamental de los aviones tiene que ser el consumo, ¿vale? Vale. Tiene que ser el consumo. Bien. Más cosas. Otro problema asociado, otra cosa que se puede hacer, utilizar materiales más ligeros, ¿vale? También, sí. ¿Eh? Entonces, se ha pasado de utilizar metal, ¿vale? En todo el avión a utilizar material compuesto, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el problema del material compuesto? Es más Que es débil. que también es un derivado del petróleo, Ah, ¿vale? Entonces, dices la aeronáutica. Vale, pues la aeronáutica, el problema que yo creo que tiene y que tiene que solucionar, o que tenemos que solucionar, es el consumo de carbono, material compuesto y claro. combustible, sobre todo, ¿vale? Entonces, cosas que se han intentado hacer referentes a combustible, por ejemplo. Pues se han intentado que los aviones se ha intentado, pues, por ejemplo, que los aviones sean más eléctricos, ¿vale? Entonces, pues que no lleven tanto, pues que no lleven fluido hidráulico, que no tengan, que no dependan de motores, sino que puedan llevar baterías, ¿vale? Vale. Y eso se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado y se ha investigado. Se han hecho pruebas con células de combustible para tener que reducir en motores, ¿vale? Y lo que se ha visto es que no compensaba, porque la célula de combustible que se tendría que montar, que es una especie de batería gorda, ¿vale? Vale. Sería tan grande, Que no cabría en el avión. claro, que aumentaría tanto el peso Que sería, que no habría dónde ponerla. sería contraproducente. No habría dónde ponerla, Claro. ¿vale? Entonces, se han intentado cosas como esa. Para reducir peso también, pues se han intentado cosas como en el 380 se han cambiado los cables de cobre para ponerlos de aluminio, ¿vale? Vale. Que eso ha generado problemas, que eso ha generado mucha inversión en investigación por el tema de oxidación, ¿vale? Claro, Oxidación de porque los hay cables. que cambiarlos más, no con tanto como los de cobre. Vale. ¿Eh? Entonces, pues bueno, como ves, se han ido dando pasos, y luego lo último que se está haciendo es investigar con hidrógeno, ¿vale? Vale. Investigar con hidrógeno. Entonces hay fotos por ahí que verás que ves de repente un 380 y de repente le han colocado un motor adicional, como si fuera una especie de píldora ahí colocada, de un motor pequeñito para consumir hidrógeno, ¿vale? O sea, para llevarlo ahí un poco para hacer pruebas con él, ¿no? Vale. Esas son cosas que se han investigado, ¿vale? Vale. Y así no se me ocurre nada más. Bueno, ya es bastante. Sí. Esto es bastante interesante. Yo, por ejemplo, me he quedado atónito con esto del vapor de agua, no tenía ni idea. Pues sí. Vale, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del presente. Ahora mismo tú trabajas en Boeing, ¿correcto? No, trabajo en Airbus. Ah, ahora trabajas en Airbus, vale. Uf. Que casi notas. Es la competencia Bueno, directa. claro, ahí, a ver, ahí yo te explico un poco, vamos a ver. En el mundo hay dos empresas grandes de aviones comerciales. De producción de aviones. De producción de aviones, de producción y venta de aviones comerciales, ¿vale? Vale. Una es Boeing, ¿vale? Que esa está en Estados Unidos, ¿vale? Vale. Y otra es Airbus, ¿vale? Que está en Europa, ¿vale? Son fabricantes a nivel, podríamos decir, mundial,
¿vale? Ahora se dice global, a nivel global, pero son, bueno, a nivel mundial, ¿no? Sí. Es decir, que ahí, para hacer un Airbus, ¿vale? Se consume materia prima que viene, por ejemplo, de Rusia, ¿vale? Sí. O sea, que no es... Entonces tenemos, Sí. igual Boeing. O sea, Boeing para hacer su 787, ¿vale? Pues ellos les producen cosas en Italia y les producen cosas en Japón, ¿eh? Claro. Y pues las llevan a Seattle, ¿vale? Que me parece que es donde está Boeing, y allí ensamblan sus aviones, ¿vale? Se los llevan por Vale. barco, en fin. Sí, una tarea. La logística aeronáutica es Sí, muy porque graciosa. el tamaño es enorme. Claro, son otros tamaños. Fíjate que para el 380 era tan grande que para el 380 teníamos que llevar las piezas en barco, las llevábamos hasta Francia, ¿vale? Y en Francia tuvimos que construir una carretera especial Para para el... llevar las piezas de avión desde el puerto en Francia donde las llevábamos, que no me acuerdo qué puerto era, hasta Toulouse, ¿vale? O sea que es otro orden de magnitud, es Sí. otro orden de magnitud. Es que lo vemos lo vemos en la tele ahí despegando y parece, pero luego es tremendo. Bueno, entonces, el presente. Preguntabas por el presente. Claro. Bueno, pues el presente. A ver, yo ahora ya no trabajo en Airbus comercial. Ahora trabajo en Airbus militar, Militar. ¿vale? En defensa y espacio. Ahora mi empresa se llama. Mi empresa, que forma parte del grupo Airbus, yo trabajo para una división que se llama Airbus Defensa y Espacio, ¿vale? Y ahí, dentro de Airbus Defensa y Espacio, yo trabajo yo trabajo en un producto que es un avión tanquero. Suena raro. Que te suena raro, ¿verdad? Suena así como un avión Transformer o algo así. Vale. No vas desencaminado. Bueno, yo trabajo en una división que se dedica a convertir aviones civiles en aviones de repostaje en vuelo. Vale. O sea, ¿Vale? Es decir, mi avión lo cargo de combustible, vale. lo cargo de soldados, ¿vale? Y mi avión reposta en vuelo a otros aviones que necesitan repostar. Combustible. Imagínate, tú estás en un conflicto, ¿vale? Vale. Y tienes a tus cazabombarderos bombardeando en algún sitio, ¿vale? Y tienen que venir a repostar y en vez de tener que venir a repostar a una base, lo que hacen es que repostan en mi avión. Con lo cual, pero volando. yo les acerco, claro. Madre mía, eso sí que... Pero el avión... A ver, esto va a sonar raro, pero el avión es como el coche, ¿no? Tiene ahí un circulito, bueno, un cuadrado, que lo abres y ahí mete la gasolina, ¿no? Vale, entonces eso... Pues eso es el avión que recibe el combustible. Claro, pero... Es un avión que lleva... El avión que recibe el combustible es como te diría yo, un avión que me abre su agujero, ¿vale? Claro. Y yo con una pértiga en vuelo, Sí, es que... un señor desde la cabina guía esa pértiga para que Claro, introduzca el combustible en el agujero del combustible, en la entrada del combustible del Pero eso va avión. a cientos de kilómetros por hora, ¿no? Claro. Madre mía. Eso no lo podría imaginar, ¿eh? Entonces... Pero la pértiga además tiene que estar muy bien sujeta porque el viento, la fricción... Claro. No, claro, la pértiga lleva... La pértiga lleva una... O sea, la pértiga es como volar. O sea, el operario que va dentro de cabina encargado de la pértiga, lo que hace es volar esa pértiga. ¿Entiendes? O sea, es como que está navegando con ella. Tiene un joystick o tiene un mando con el que la mueve. Con el que la mueve, ¿vale? Y lo que hace es ponerla a las mismas coordenadas que está el receptor.
el avión receptor. ¿Y eso a qué distancia, más o menos? ¿10 metros o más o mucho menos? O no sé. Bueno, no, la pértiga no debe medir. A ver, la pértiga, no sé cuánto puede medir la pértiga, pero bueno, hay vídeos muy chulos de repostaje en vuelo, ¿vale? Y verás que no son, a lo mejor es más de 10, son más de 10 metros seguro, Sí, pero verás que no es, verás que no es muchísimo, verás que no es muchísimo, sí, ¿eh? sí. Hombre, evidente, no hay que sacar una pértiga de 100 metros, Sí, 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 sí. pues si no se rompe. Ah, vale, venga, pregunta tú. Si aquí libertad, se puede hablar de Bueno, lo es que que, sea. a ver, a ver, es cierto, a ver, Airbus Militar es una empresa de defensa, Claro, ¿vale? Cuando uno trabaja en una empresa de defensa, uno tiende a pensar que tú estás diseñando, o sea, uno desde fuera, tiende a pensar que estás diseñando algo ¿qué va a matar? que va a matar. Claro. Efectivamente. Eso es muy importante porque no en todas las ingenierías me habría gustado, fíjate, bueno, hemos empezado enseguida con la ingeniería aeronáutica, pero en realidad me hubiera gustado hablar contigo Sí, de ingeniería en general, ¿vale? O sea, ¿qué es un ingeniero? ¿Vale? Porque a lo mejor el ingeniero es una cosa, es alguien que pues, la leche, un tío, una persona que sabe muchísimo y que además nunca habla y que solo estudia y tal, ¿no? Bueno, pero bueno, entonces a donde iba a donde iba con el tema de trabajar en algo relacionado con defensa. Eh, a ver, es cierto, es cierto que el, eh, el hombre, o sea, somos así, ¿no? sí, sí. El hombre es como es, ¿no? Entonces tú le entregas una pistola a un asesino y el asesino mata, ¿no? Y tú has hecho la pistola, dice, pero es que yo le entrego la pistola a este señor y este señor la ha utilizado para matar, ¿vale? Tú le entregas una pistola a un policía y el policía la utiliza Defenderse. para proteger a otras personas, ¿vale? Vale. Eso sí, eso es un matiz muy importante para entender que igual que existe el ejército, ¿vale? Y no vemos al ejército como algo malo, ¿no? Sino como algo bueno que nos Sí, protege, que tal. También para eso está también en eso, digamos que hay que dotar a ese ejército de medios para que eso lo puedan hacer bien, ¿vale? vale. Entonces este avión, en concreto, este avión tanquero que yo hago, o en el que yo trabajo, no que yo hago, porque mi labor ahí en realidad no es ni estar montando el avión, ni estar... Yo hago un proyecto, ¿vale? Para que desde que el cliente quiere el avión hasta que yo se lo entrego, todos trabajemos, todos trabajemos y lleguemos a tiempo en la fecha que nos hemos comprometido con el cliente, ¿vale? Vale. Todos nos gusta que lo que compramos recibirlo en el momento que queremos, ¿no? Sí, Pues el cliente de aviones, aunque parezca igual. raro, también, también Sí, sí. y además pagan un montón de millones. Y Sí, sí, además me pagan un imagino. montón de millones porque es una cosa muy cara. Un avión es una cosa muy cara. ¿Y eso lo compran los estados o lo Esos compra...? aviones los suelen comprar, o sea, los compran los estados, sí. Sí. Los compran los gobiernos, ¿vale? Claro. Entonces, importante también, o sea, también al igual que llevamos el sistema de repostaje en vuelo, también podemos convertir la cabina en una especie de avión de evacuación médica, ¿vale? Vale. O sea, pues lo que ha pasado en Afganistán, por ejemplo, que había que evacuar a gente, ¿vale? Y Vale. resulta que en vez de, o sea, esa gente, por lo que sea, pues está mal, o sea, está herida o lo que sea, y tú tienes la cabina convertida en un hospital o una UBI, por decirlo de Vale. alguna manera, ¿no? Y puedes llevar ahí a personal médico atendiendo a gente. Entonces, bueno, digamos que es un avión que te permite llevar tropa, porque va con Sí, asientos, pero esos asientos también te permite convertirlo en en camillas una zona para... médica, ¿vale? Y al mismo tiempo del combustible que va lleno, del combustible que lleva como avión en sus propios tanques puede dar
puede dar Sí. combustible a otros aviones. Vale. ¿Vale? Vale. Y si quieres, mira, ahora que me has dicho la ingeniería, podemos hablarlo totalmente libre aquí, lo que sea. ¿Qué es un ingeniero? ¿Qué estudia? Todo eso. ¿Qué querías decir? Un ingeniero se tiene pensado como eso, que es alguien que solo estudia, no sale. Mm. Pues, habla, di lo que quieras. Completa libertad. Bueno, vamos a ver. A ver, yo creo que hay que lo primero hay que diferenciar entre el ingeniero y el científico, ¿vale? Vale. ¿Vale? Cuando alguien quiere estudiar una ciencia, ¿vale? Investiga sobre la ciencia en sí, no sobre las aplicaciones de la ciencia, ¿vale? Claro. Un ingeniero lo que hace es aplicar esa ciencia, ¿vale? Utilizar las leyes que ha descubierto el científico, ¿vale? Para convertirlas en algo práctico, ¿vale? Bueno, algo práctico, quiero decir, Sí. algo que se mueve, Algo tangible. algo tangible, eso es, muy Vale. muy bien dicho, fenomenal, en algo tangible, bien, entonces, ser ingeniero es un poco una mentalidad, ¿vale? Una mentalidad en cuanto a que ves una necesidad y siempre piensas en un medio para cumplir eso, ¿vale? Vale. Entonces, podías tener un ingeniero de edificación, ¿vale? Que ve una necesidad en una casa que sea más habitable, con más luz, tal, y pone sus conocimientos técnicos al servicio de hacer ese proyecto, ¿vale? Un ingeniero agrónomo, pues prácticamente lo mismo, o sea, tiene que producir más cosechas, o las cosechas tienen que ser mejores, o tiene que ocupar menos espacio, ocupar menos espacios, ser más sí. intensivo, cuidar del medio ambiente, etcétera. Entonces pone todo lo que ha aprendido, ¿vale? En práctica, ¿vale? Entonces, cuando el otro día oía la entrevista de Pablo y te hablaba de la etimología, sí, de la entomología, de la entomología, ¿vale? Él en realidad no es el científico. Él lo que hace es las aplicaciones de esa ciencia, en algo tangible, en algo práctico, en algo útil, ¿no? ¿Vale? Vale. Entonces, un ingeniero de telecomunicaciones, pues un ingeniero de telecomunicaciones aplica el electromagnetismo a soluciones que al final han llegado a ser, que esto parece que toda la tecnología está evolucionando todos a pasos, todos estamos conectados y tal, y bueno, pues ves un poco como en cada uno de ellos, ¿vale? En cada uno de ellos, digamos, la base de estudio puede ser muy parecida, ¿vale? Matemáticas, física, cálculo, álgebra, física y química y dibujo, ¿vale? también. Y luego cada una de ellas se diferencia de la otra, ¿vale? En, digamos, profundizar en diferentes ramas. Por ejemplo, ingeniero aeronáutico tiene muchísimo de física, muchísimo de dibujo, ¿vale? Y muchísimo de cálculo, ¿vale? Claro. ¿Vale? En fin, etcétera. Es que no sé ahora mismo qué decirte. Por ejemplo, yo me imagino que un ingeniero agrónomo pues tiene mucho de química, por ejemplo. Tiene mucho más de química que yo. Y biología, ¿vale? y todo eso. Eso es. Entonces, ves como el ingeniero, bueno, pues es una persona, digamos, un poco, digamos, multidisciplinar, ¿vale? Y que, digamos, que tiene un poco más contacto un poco con la realidad, con la utilidad de las cosas que se hacen, ¿vale? Eso es un poco, y entonces esa es un poco la idea. Entonces, el ingeniero aeronáutico es una rama, ¿vale? Que surge cuando surge la necesidad de volar, ¿vale? El ser humano, ¿qué quiere? Volar. Pues vamos a hacerle aviones, ¿vale? Claro. Y además no quieren ir de uno en uno, quieren ir de 200 en 200, ¿no? Claro. Y entonces el ingeniero aeronáutico aplica lo que hace, ¿vale? A poder hacer eso, ¿vale? Eso implica, pues que un avión tiene que levantarse, o sea, volar. Tiene que despegar, ¿vale? Y además
tiene que tener un terreno preparado, o sea que hay un aeropuerto. Y además no tiene que chocarse con otros aviones, con lo cual tiene que llevar incluida una navegación aérea, ¿vale? Tiene que mantenerse. Y Tiene que saber mantenerse, aterrizar. tiene que saber aterrizar. Entonces tú le dotas de mandos de vuelo, de superficies aerodinámicas, de motores, le dotas de una electrónica, para que ese avión se comunique entre sus diferentes sistemas, ¿vale? Entonces, todo eso. Entonces, hay cosas. También te decía antes entonces, cuando pasa esto, cuando hay ingeniería, ¿vale? Y cuando antes veíamos, por ejemplo, el tema de la ingeniería de defensa, ¿no? De la ingeniería militar, ¿vale? Tú sabes que el GPS, tal como lo conocemos, tiene su origen en trabajo militar, en proyectos militares. Al principio es un sistema de posicionamiento por satélite, ¿vale? Que utilizan solo los militares y luego se abre. Y ya lo utilizamos todos, ¿vale? Pero muchas de las cosas, o sea, donde en realidad se descubren, donde en realidad se investiga, porque es una industria que no mira tanto el beneficio, sino la posición estratégica, ¿vale? Se pasa en defensa, ¿vale? Pasa en la industria militar, ¿vale? O sea, muchas de las... El microondas me parece que también es un invento militar. Es un invento militar. O sea que son cosas... A ver, son cosas que se descubren cuando alguien investiga, ¿vale? Y cuando alguien... Igual que lamentablemente la bomba nuclear, ¿no? Sí. O sea, quiero decirte que... En fin, que son muchas cosas... O sea... la contribución al progreso de la humanidad gracias a muchas cosas que han tenido lugar en el terreno del armamento, en el terreno militar, ha sido definitiva, ¿no? Pero bueno, a otras cosas, sin embargo, como en todo en la vida, pues ojalá no se hubieran producido nunca, ¿no? Sí. Bueno, y ya así un poco para cerrar, que esta es la última pregunta. Esta se la hago siempre a todos mis entrevistados. No sé si la has leído. ¿La has leído esta? Esa la he leído. Esa la he leído. Digo, en mi podcast tengo que poner algo que sea tradición. Y digo, pues mira, pongo una última pregunta a todos y cada uno me dé su opinión y piense lo que quiera. Ahí va. Tú, como persona, como ser humano, ¿tú crees en la vida extraterrestre fuera de este planeta? Que haya vida, no digo vida inteligente, yo digo vida. Podría ser que hubiera vida. Yo no creo que haya vida inteligente. Inteligente no. Yo no creo que haya vida inteligente, porque para que haya vida, a ver, pero esto es una razón de fe, ¿no? Esta razón es una razón de fe. O sea, la creación es armoniosa. O sea, basta ver, en fin, cómo, pues no sé, que tenemos el día, que tenemos la noche, que tenemos las estrellas. Y ves que esto no es nada por azar. Todo tiene su orden. Que todo tiene su orden. Y el hecho de que el hombre lo descubra, ¿no? El hombre no ha llegado, ni mucho menos, probablemente nos queden muchas cosas por descubrir a la ciencia, sí. ¿Vale? Pero al resto, o sea, a la ciencia le queden muchas cosas por descubrir, ¿no? Muchísimas. De por qué son las cosas como son. Hemos hecho un trabajo increíble, ¿no? Porque, claro, llegar y decir, pues no, tenemos un año y además este año dura 365 días y además hay 4 estaciones y siempre, horas, o sea, habernos dado cuenta de todo eso es que a mí me parece increíble, o sea, a mí me parece también eso te tengo que decir, ¿no? A mí me parece que el hombre de hoy no es más inteligente que el hombre de antes. No, solo que sabemos más. No. Bueno, hemos atesorado conocimiento, en parte, o sea, sobre todo gracias a lo que ellos, pero el hombre que descubrió la rueda
hoy sería un genio. Sí. El hombre que inventó la rueda, hoy sería un genio. O sea, yo no creo que ahí hayamos crecido en inteligencia, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí. Entonces, el hombre, porque Dios lo quiere, en el centro de esa creación, ¿vale? Investigando, justificando las leyes. El hombre en el centro de la creación es el ser inteligente. O sea, el ser inteligente que Dios ha creado para que le dé gloria. ¿Vale? Entonces, no concibo que Dios, no concibo Que se haya creado otros como nosotros. eso es, que Dios haya creado otros como nosotros. Porque no concibo, en fin, no concibo o sea, que tanto amor como Dios nos tiene, ¿eh? Que tanto amor como Dios nos tiene, no nos haya servido para revelar, o sea, no le haya llevado a Él a revelarnos, ¿vale? Que existen unos seres que están súper por delante de nosotros, ¿vale? O sea, entonces yo eso no... Entonces, bueno, es una cosa que no entra dentro de... que no entra... que yo no lo concibes. no lo concibo. Ahora, que si en todo el universo que tenemos puede haber otros seres en otros planetas, que pueda haber vida en otros planetas, bueno, puede ser. O sea, quiero decir, ¿por qué no? Si se supone que es infinito, no tiene fin, pues... Claro. Entonces, bueno, yo creo que, en fin, yo no sé si con esto te contesto, o sea, pero que haya seres extraterrestres tipo ET, ¿no? Que vienen y con en unas naves espaciales, ¿no? Que te abducen. A mí es que yo soy muy perezoso, a mí me da mucha pereza creerlo, ¿eh? Estaría chulo investigar ahí como ingeniero aeronáutico, ver cómo vuela esto. Sí, no, es así, ¿no? O sea, si ya nos ha costado pues que un avión despegue y aterrice en vertical, ¿no? Pues imagínate lo que debe ser ya ponerse a investigar que un platillo volante lo hace a años, a una velocidad a la velocidad de la luz, ¿no? Yo eso creo que no, ¿no? O sea, no es... Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido genial. A mí me ha encantado. He aprendido un montón. Me ha gustado mucho. Espero que a ti también te haya gustado. Muchísimo. Y, muchas gracias. Y nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Y nos vemos en el próximo. Adiós.